Bueno, ministro Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema durante una larga trayectoria en su carrera, con un currículum bastante extenso. Bienvenido a la ciudad de Resistencia para hablar justamente de los delitos de lesa humanidad. Le agradecemos de antemano la entrevista que le concede en esta oportunidad a Diario Chaco, una exclusiva casi le diré. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. He venido en numerosas oportunidades aquí a Resistencia desde hace muchos años, aún antes de entrar en la Corte, porque venía por razones académicas, hicimos muchos posgrados aquí en distintos lugares, así que conozco mucha gente a lo largo de los años. Hace 20 años que estoy en la Corte, un poquito más, pero vine bastante tiempo antes, así que la verdad que tengo un largo recorrido en esta ciudad. Está perfecto. En esta gran trayectoria que usted posee de su extensa currículum académico, me gustaría iniciar esta entrevista con un puntapié acerca de los principios que usted considera innegociables, digámoslo, para poder llevar adelante la independencia del Poder Judicial y cómo trasladar estos principios innegociables a prácticas concretas en tribunales provinciales que tienen menos recursos que los federales. Bueno, principios, en realidad, a mí me parece que hay un concepto muy importante acá que aclarar, es lo siguiente: las instituciones normalmente están pensadas para los que la integran, y eso es un error muy grave, porque cuando nosotros vemos la visión que tiene la gente de las instituciones en este siglo XXI, es una visión donde las instituciones están desconectadas de la sociedad. Estamos asistiendo a una enorme desconexión de las instituciones con la sociedad, y eso es muy peligroso porque produce un desánimo, una falta de esperanza, y hay siempre un riesgo en muchos países actualmente de la solución autoritaria. Entonces, tenemos que hacer una reforma muy grande en las instituciones para acercarlas a la sociedad. El primer concepto es que las instituciones no pueden estar pensadas en la oferta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno ve qué pasa en las instituciones, en la política, en la dirigencia, son todas discusiones de poder entre distintos sectores, es decir, es la oferta institucional. Pero en realidad hay que enfocarse en la demanda, es decir, en lo que la gente necesita, lo que la gente demanda a las instituciones. Entonces, este es un cambio muy grande que hay que hacer en todas las instituciones y en la política en particular, ¿no es cierto? La política hoy está muy alejada de la sociedad. Los poderes judiciales forman parte de todo esto porque en realidad están pensados desde hace 200 años de una manera que hoy ya no tiene ninguna razón de ser. Entonces, primero, hay muchos problemas que tiene la población, pero el tipo de procesos es siempre el mismo, en un momento en el cual se está produciendo lo que se llama perfilamiento de los bienes y servicios. Por ejemplo, hoy los diarios son cada vez más adecuados a lo que cada consumidor necesita o lee. Los streaming, las redes, uno lee ya prácticamente lo que le interesa, hay un producto para cada uno. Antes había una zapatilla, ahora hay zapatilla para correr, para caminar, para el tenis, para el rugby, para todo. Entonces, esto se llama segmentación de productos de acuerdo a cada necesidad. Cuando eso lo vemos en el Poder Judicial, nosotros tenemos el mismo tipo de proceso para todos los problemas, que son muy distintos. Entonces, nosotros tenemos que ver primero una reforma, cuando digo en función de la demanda y del tipo concreto de problemas, es que nosotros tenemos que tener un proceso muy rápido y muy oral y muy acelerado para resolver muchísimas cuestiones de la vida cotidiana, que son las que más
le arruinan la vida a la gente, ¿no es cierto? Tiene que haber un proceso muy rápido para las cuestiones de seguridad, de inseguridad, un proceso muy rápido y para las cuestiones de consumo, que son muchísimas, los problemas que uno tiene con las prestaciones de salud, con las obras sociales, con la medicina, con los bancos. Eso no puede ir a un proceso largo, porque esos procesos largos están pensados para grandes conflictos y no para estos. Entonces, hay que hacer una reforma muy grande ahí en el tipo de proceso, un proceso para cada conflicto, tipología de conflictos. Lo que pasa es que eso no lo puede hacer el Poder Judicial, ni los federales ni los provinciales. Eso requiere un acuerdo con el Congreso Provincial, con el Congreso Nacional, con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo. Entonces acá lo que hace falta es generar acuerdos para que reformemos las instituciones y que esas instituciones sean más adecuadas a la demanda de los problemas concretos que tienen las personas. Entonces esto es un tema muy importante hoy, porque realmente estamos asistiendo a un desprestigio muy grande de las instituciones y la verdad es que tenemos que plantearlo, ¿no? Es muy importante. En realidad la democracia es para el pueblo, no para servirse al pueblo. Bueno, ahí plantea justamente un concepto interesante, innovador, que usted lo charla, de hecho, en su podcast que usted realiza a lo largo de 8 episodios hasta el momento. En uno de ellos justamente habla acerca de la relación de los gobernados, de los gobernantes, de lo que representa este fin de ciclo del Estado, nuevos paradigmas. ¿No siente que el concepto de democracia, globalmente hablando, se está disociando un poco de su concepto original y que por ahí hay ciertas sociedades que incluso se orientan más hacia el autoritarismo? Hay un problema mundial, por eso empecé por esta cuestión, que es el deterioro de las democracias, que es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hoy las democracias no se terminan como hace 30 o 40 años. Nosotros vamos a presentar un libro hoy que en realidad muestra que las democracias se terminaban por un golpe de Estado y venían las dictaduras. Ahora, desde adentro de las democracias se van debilitando los poderes judiciales, pierden independencia los poderes judiciales, después pierden independencia los congresos. Bueno, se van debilitando hasta terminar en gobiernos autoritarios. Y esto es muy peligroso y es el gran debate hoy en el mundo, ¿no? Yo creo que es un debate que hay que dar. Nosotros estamos a favor de la democracia y hay que fortalecerla. Ahora, fortalecer la democracia significa transformaciones muy profundas, porque yo lo que veo, y creo, estoy muy convencido de eso, que nosotros vivimos un fin de ciclo, porque todo lo que se hizo hasta ahora nos sirve. ¿Por qué nos sirve? Porque si nosotros vemos 30, 40 o 50 años, los problemas que tienen los argentinos y en gran parte en el mundo no se solucionan, se trasladan. Yo te diría, ¿cuáles son los problemas hoy? Bueno, la inseguridad, problemas en la inflación, las crisis económicas, los problemas de que la gente no tiene una perspectiva de futuro, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a las prestaciones de salud. Esto, si yo diría, bueno, ¿cuáles son los problemas hace 10 años, hace 30 años, hace 40 años? Esos problemas permanecen. Y en esos 40 o 50 años hubo muchos gobiernos distintos, hubo grandes periodos de riqueza, por ejemplo, cuando aumentaron mucho los precios de los que se llaman commodities, o sea, los precios de los granos y de los minerales. En toda América Latina hubo un periodo de grande entrada de dinero, de riqueza, pero la realidad es que la gente sigue estando igual. Entonces, ese es un fracaso muy serio, que la gente lo percibe muy claramente y por eso hay un agotamiento. Además, no hay una autocrítica. Entonces es como que decimos, bueno, vamos a volver al pasado, pero ese pasado es complejo porque
En realidad, las instituciones, como están diseñadas, no funcionan bien. Entonces, ¿por qué no funcionan bien? ¿Por qué esto se ha producido? Porque ha cambiado la base. Es como que la dirigencia en general, no hablo solo de Argentina, hoy es un problema global, habla un discurso sobre una realidad que ya no existe. Entonces le habla a un público que ya no tiene interés, a un teatro que está vacío, la gente se fue a ver otra obra, otra película. Entonces esa desconexión es lo que está afectando mucho la democracia y es el tema del cual tenemos que ocuparnos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ¿por qué se producen esos cambios? Por ejemplo, hoy hay un gran cambio en la tecnología. Nosotros tenemos instituciones de hace 200 años que funcionan de una manera, tenemos una dirigencia capacitada, pero hoy, hace 30 años, nació un mundo nuevo. Es decir, hoy una generación que tiene 30 años nada más, no existía Internet, no existía el celular, no existía Google, la inteligencia artificial. No existía nada. Bueno, ahora nace otra etapa, nuevamente una ruptura tecnológica que es la inteligencia artificial. Entonces, en el lapso de una generación se producen cambios muy profundos y no hay adaptación de las instituciones a esos cambios. Entonces, es muy rápido el cambio tecnológico con nuevos desafíos y demás, y las instituciones siguen igual. También cambió el sistema ambiental, porque hoy, a diferencia de hace 50 o 60 años atrás, tenemos una naturaleza en riesgo, sobreexplotación. Es muy lindo deforestar y que tengamos campos con granos, pero después vienen los ciclos contrarios, ¿eh? Entonces vienen las sequías, vienen los problemas de cambio de clima, porque en todos lados vemos que hace más calor o hace más frío, hay inundaciones, en otros lados falta agua. La naturaleza está quejándose muy fuertemente, entonces eso hace que también debamos cambiar el curso, porque si seguimos así vamos a chocar con la naturaleza, ya estamos chocando. Entonces, si uno, además, hace 30 o 40 años existía una sociedad basada en la solidaridad, la cooperación. Hoy es una sociedad de personas individuales, porque cada uno vive encerrado en su mundo, la soledad prolifera, nos dedicamos más a la computadora y al celular que a las relaciones humanas. Entonces, esos son cambios muy profundos. Entonces, si vos tenés un sistema que sigue girando para allá y la realidad va para allá, hay una desconexión. Por eso hice este podcast, porque yo creo que nosotros tenemos que tratar estos temas para hablarlos, sobre todo para que las nuevas generaciones empiecen a debatir en profundidad, porque es otro mundo y tenemos que tener otros modelos. Entonces, yo creo que hay ahora, así como hay un fin de ciclo, hay un nuevo ciclo de esperanza, de idealismo que están haciendo, que es muy importante, y yo creo que hay que entusiasmarlos a todos para que en este nuevo camino se involucren, participen, para reconstruir. Yo siempre digo, hay un renacimiento, hay un renacimiento, entonces tenemos que trabajar en esa línea. La justicia acerca de estas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial bien mencionada, ¿cuáles son las acciones o medidas que usted considera que debería tomar en lo próximo para adaptarse justamente a estos nuevos paradigmas? La tecnología va a tener un impacto muy fuerte en el Poder Judicial, en la aceleración de los procesos. Cuando yo entré a la Corte, hicimos la primera licitación para incorporar la tecnología y hace 20 años. Desde ahí hasta ahora no se cambió. Entonces, por eso digo, las instituciones son muy pesadas
¿Por qué no se cambió? Bueno, porque la Corte no tiene la facultad de hacerlo. Está el Consejo de la Magistratura, está el Congreso, está el presupuesto. Es decir, es como que... Bueno, usted ha impulsado numerosos intentos de modificaciones y varias... Y bueno, es muy difícil si nosotros no nos ponemos de acuerdo. Por eso digo, hay que reformar las instituciones para que sean eficaces, porque el gran problema hoy es la eficacia. Todo muy hablado, pero muy poco concretado. Entonces, el gran problema es la eficacia. Entonces, si nosotros logramos introducir tecnología, no te digo la inteligencia artificial, que es una tecnología que recién tiene los primeros desarrollos y además tiene muchos más problemas que beneficios hoy. Pero cosas muy prácticas que acelerarían, porque cuando uno ve los problemas del Poder Judicial, el más importante es la lentitud, desde el punto de vista de las personas, ¿no? Voy a iniciar un juicio, demora 10 años. Con la tecnología se podría hacer muy rápido y estas reformas que dije al principio, ¿no? Hacer procesos para casos que no necesitan esos procesos complejos. Entonces hoy, por ejemplo, citar a una persona por WhatsApp, hacer sesiones muy rápidas, porque hay muchas cosas que son fáciles de cambiar. Por ejemplo, cuando empiezan los poderes judiciales, y esto lo ve acá en las ciudades, en todas, el poder judicial estaba en la plaza, como está ahora, acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que es el poder, y la gente va desde su casa al centro. Cambiar, lo que yo digo cambiar es que el Poder Judicial vaya donde están los problemas, no al revés, que los problemas vayan donde está el Poder Judicial. Entonces hoy podríamos descentralizar. Una cosa son los tribunales como una cámara, por ejemplo, de apelaciones, y otra cosa son los jueces que están en contacto directo con los casos. Entonces hoy se plantea mucho hacer jueces y juezas que estén donde están los conflictos, en los barrios, donde hay conflictos, ¿no? Sí. Pero en estos procesos de adaptación que usted menciona, también hay un riesgo de caer en riesgos, valga la redundancia, procesales. ¿Esto implicaría que también habría que cambiar ciertos aspectos del código? No hay tantos problemas procesales. Acá yo creo que los códigos se pueden actualizar muchísimo, pero si nosotros hacemos más rápido los procesos, se logran muchos más beneficios para la gente. Insisto, acá el problema es que es trabajar para la gente, ¿no? Y con una buena tecnología se aceleraría mucho. Doctor, usted es un experto en materia ambiental. Acá en la provincia mucho se ha discutido acerca de la deforestación, justamente que involucra al Gran Chaco. ¿Qué herramientas jurisprudenciales usted podría avalar casi ampliamente y generalmente para el sistema judicial para que proteger justamente estos modelos productivos en la actualidad sin que caigan en los riesgos de deforestación masiva? En primer lugar, nosotros tenemos constitución, tenemos leyes muy avanzadas. O sea, no hay un problema de ley, de nuevas necesidades de nuevas leyes. Tampoco tenemos necesidad de nuevos tipos de fallos porque la jurisprudencia, las decisiones de Argentina son muy avanzadas a nivel internacional. A veces el tema es que la gente entienda que tiene que participar y plantear los problemas. Por ejemplo, la deforestación, nosotros hace muchos años dictamos un fallo que se llama Salas en relación a Salta, en el cual dijimos lo siguiente: cuando hay una autorización para deforestar una parcela chiquita, se autoriza. Porque dice, bueno, no hay problema. Después autorizan otro lado, después autorizan otro lado, después autorizan otro lado y autorizan 100 o 1000 parcelas. Lo que nosotros dijimos es que, cuidado, acá lo que hay que hacer es un estudio del impacto ambiental global. Porque cuando hacen por cada uno está todo bien, pero el impacto de la deforestación masiva, como bien lo decís, es muy grave.
Y por eso ya hay un precedente de la Corte, que es ese, donde dice, cuidado, antes de deforestar hay que hacer un estudio de impacto ambiental de todo el acumulativo o sistémico, no quiero usar términos técnicos acá, pero digo, uno sumar toda la deforestación a ver qué impacto produce. Y además cae en impactar los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Acá tenemos la esa parte, obviamente, pero eso es un problema distinto. Pero la deforestación también se da en los lugares donde hay comunidades, pueblos originarios. El desarrollo no es incompatible con la protección del ambiente. Al contrario, el problema es que no entienden que con una deforestación masiva obstaculizan el desarrollo. Porque si uno conoce un poco de historia, por ejemplo, en toda la región del Chaco, hablando no de la provincia del Chaco en general, había en el siglo XIX quebracho, que era muy rico. Entonces vinieron una empresa, La Forestal, hay una cantata, La Forestal, que cuenta la historia, que la pueden pasar ustedes, y explotaron eso, y no hay más quebracho. Entonces, lo que hace una generación rica de unos pocos, porque la mayoría no disfrutó esa riqueza, la generación siguiente es pobre. Cuando los españoles vinieron a Bolivia y descubrieron el Potosí, hace muchos años, 500 años, era una zona rica. Sacaron todo el oro y la plata y la generación siguiente es pobre. Entonces, si acá pensamos en términos de una generación, estamos mal, porque una persona puede deforestar, puede ganar mucho dinero, pero después viene la pobreza. ¿Por qué viene la pobreza? Eso pasó en África, por ejemplo. ¿Por qué hay mucha migración de África a Europa? Bueno, porque los europeos agotaron todos los recursos en el siglo XIX y la gente de África no tiene posibilidades de vivir y entonces van a pedir, invaden o quieren recuperar lo que le sacaron en Europa. Entonces, estos ciclos están muy probados en la historia, entonces hay que ser inteligentes. No se trata de prohibir, sino de autorizar con inteligencia las explotaciones, con estudios de mediano y largo plazo, que es lo que yo explico bastante en el último podcast, porque lo que no se puede hacer es mirar solamente lo que me conviene en el día a día, que ese desarrollo es un desarrollo cortito, un desarrollo que le permite a uno ganar dinero y a los demás en pocos años. ¿Por qué? Porque empieza a cambiar el clima, empieza a haber más calor, entonces ya hace falta más tecnología, más inversiones, y esto termina mal. O sea, no es el desarrollo eso, es una explotación excesiva. Esto pasa en todos los ámbitos. Nosotros vemos en el turismo, por ejemplo. Cuando uno dice, bueno, el turismo es muy bueno, pero si nosotros llenamos de turistas un lugar, se agota. Es increíble, pero hoy ves sitios de mucho turismo histórico, por ejemplo Machu Picchu, que está explotado. O gente que protesta contra el turismo cuando vive del turismo. Porque nosotros tenemos que entender que hay que planificar un poco mejor las cosas. No es sí o no, sino más inteligente. Ahora, a pesar de esto, hay líderes mundiales que son la cara del Estado, digamos, o el gobierno en muchos otros países, que van totalmente al contrario de este discurso de protección ambiental, justamente lo niegan. ¿Cómo un Estado se pone de acuerdo, o la sociedad por ende, si son los propios líderes mundiales quienes plantean esa contrariedad? Bueno, primero, esta es una época compleja en el sentido de que hay problemas globales que deben y no hay instituciones globales fuertes, ¿no? Entonces son soluciones locales para problemas globales. Este es un problema que no se da solo en el ambiente. Por ejemplo, el narcotráfico hoy es global,
pero tenés que combatirlo con medidas locales. Y vecinales. Vecinales. El tema de la inteligencia artificial. Hoy hay un gran debate porque hay mucho, por ejemplo, la Unión Europea ha dictado una regulación muy fuerte de protección de los derechos, y demás, un tema muy fuerte. Pero claro, fuera de la Unión Europea vos podés hacer lo que querés en un país donde dicen, bueno, vengan a invertir acá porque yo quiero desarrollarme. Entonces, esa idea de desarrollo es lo que está mal, ¿no? Es decir, yo no controlo nada, vengan a invertir, pero después esa inteligencia artificial puede terminar en el dominio más absoluto de la persona humana. Entonces acá no veo hoy muchas personas que nieguen la protección ambiental. Algunos hablan que están a favor del cambio climático o lo niegan, pero la realidad es que toda la economía hoy está cada vez más acotada porque se ha vuelto antieconómico ir en contra del ambiente. Entonces lo inteligente es frenar un poco no solo la producción sino el consumo, ¿no? Es decir, hay que repensar un poquito mejor los sistemas como están funcionando. Y hablando de problemas globales, hay una problemática respecto a la violencia de género, por ejemplo. Acá en la provincia particularmente tenemos una tasa bastante alta. Mucho se ha preguntado, he consultado a distintos colegas acerca de cómo el sistema judicial puede hacer. Algunos gobernadores, para no hablar de un gobierno en específico, hablan de que se trata de un problema multifacético, otros lo plantean desde una faceta más puntual. ¿El sistema judicial cómo puede hacer para brindar una respuesta más rápida ante esta problemática que sigue aumentando, pareciera? Sí, nosotros en la Corte, cuando yo ingresé, hicimos la Oficina de Violencia Doméstica hace casi 20 años. Y esa oficina se trasladó, se hicieron muchas en todo el país. La idea de esa oficina es una atención rápida de la violencia doméstica, es decir, básicamente es de la mujer golpeada, pero también hubo de todo, ¿no? Niños y bueno, también casos de personas de distintos tipos, pero esa oficina tuvo cada vez más trabajo y fue creciendo. Entonces, la otra vía es la sanción penal, pero ya es cuando la tragedia sucedió. Acá lo que hace falta es políticas integrales. Es decir, cuando uno dice que un problema es multifacético, en realidad, sí, todos los problemas tienen muchas facetas, pero lo que hay que hacer es una política muy clara de solución y esas políticas tienen que ser de políticas de Estado, es decir, duraderas en el tiempo, como es esta oficina. Pero, por ejemplo, en el caso de la violencia, ahí hay factores culturales, necesidad de educación, tiene que ver mucho con la educación, tiene que ver mucho con la cultura, con hacer entender la idea de respeto, sobre todo de la mujer, el evitar la cosificación, el maltrato, bueno, hay mucho de prevención, pero también hay mucha gente frustrada. Y la frustración trae violencia, es decir, cuando está probado, cuando más caída hay de los índices económicos, de la pérdida de una expectativa de vida, la gente se pone violenta, prolifera el alcohol, lo mismo pasa con las drogas, ¿no? Yo cuando entré en la Corte empecé a trabajar el tema de la comisión de drogas, en ese momento. Por ejemplo, cuando yo era joven no había tantas drogas, no había casi. Era una cosa, digamos, muy de moda por ahí, que se juntaban los hippies. Pero no era un gran problema, no hace tanto. Cuando yo entré en la Corte, hace 20 años, el problema estaba focalizado en el norte. Y ahí nosotros, yo reuní al tribunal y empezamos a discutirlo, dictamos un fallo. Arriola se llama ese fallo, donde nosotros dijimos, bueno, hay que hacer una política de Estado
que no es solo la represión, y la represión tiene que estar enfocada en la distribución, porque si vos le sacás el dinero, no hay interés en distribuir droga. Entonces acá perseguir a los que transportan la droga puede ser, pero acá lo más importante no es eso, lo más importante es desarmar la estructura económica que hace que ganen dinero con eso. Eso decimos en el fallo. Y además decimos que hay que hacer una política de Estado de educación. ¿Por qué? Porque hay muchos chicos que están frustrados, entonces la droga penetró en muchos barrios, ya hoy está en todo el país, en 30 años o en 20 años hizo una explosión en todo el país. Entonces, esto significa que no hay una política de Estado concentrada en eso. Entonces, yo creo que el problema está en esto, ¿no? en que nosotros tenemos que plantear cada vez más claramente la necesidad de políticas de Estado serias, no solo declaraciones que después nadie pone en práctica y se olvida. ¿Y cree en este sentido que por ahí la gente perdió la confianza en las promesas que justamente la gente a la que uno vota, que lo represente, hace? Bueno, evidentemente es innegable que hay una pérdida de credibilidad de las instituciones en todo el mundo. La gente, si hoy no fuera obligatorio el voto, muy poca gente iría a votar, y ya siendo obligatorio van pocos. La participación ciudadana en las discusiones, en la actividad política, ¿no? Nosotros, los argentinos, somos muy politizados, estamos todo el tiempo hablando de política, en cualquier mesa, pero lo que hace falta son desarrollos de políticas públicas, de solución de los problemas, no de quejas sobre los problemas. La última pregunta que le hago, doctor. Usted se arrancó como un estudiante, después se recibió, hizo numerosos libros, ensayos, academia por doquier. Sin embargo, hoy rompe cierto paradigma que por ahí la sociedad o un joven como yo incluso puede tener acerca del máximo tribunal, un integrante del mismo, al hacer un podcast de este estilo y conectar con la juventud, conectar con las nuevas maneras de transmitir los tecnicismos judiciales, que sencillos no son. Por ahí los estudiantes de Derecho que se están especializando en esta zona del norte, acá tenemos la UNE, ¿le podría dejar algún mensaje de reflexión para esos estudiantes que por ahí lo ven a usted como una vara ejemplar? Sí, yo te diría primero, yo hice una carrera desde la nada misma, porque en Rafaela, donde yo nací, me crié, mi papá era maestro, mi mamá maestra, mi papá viajante de comercio, o sea, yo no tenía abogados en la familia ni había universidad. Entonces, primer mensaje, uno puede esforzarse y puede llegar a ocupar cargos de importancia simplemente esforzándose. Es decir, uno puede llegar, no es que los caminos están cerrados. Yo veo mucha gente desilusionada, que no tiene futuro. Bueno, a mí me parece que nuestra obligación hoy es abrir los caminos a la movilidad social, como es una oportunidad que yo tuve. Y hoy es más difícil. Entonces tenemos que ayudar a que todos los chicos y chicas hoy puedan tener un camino de desarrollo, de movilidad social, ¿no? de donde estén. Segundo, yo estudié en la Universidad del Litoral, que es de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces yo siempre, incluso en mis fallos en la Corte, está el derecho contextualizado en lo social. Tiene mucho que ver lo social con el derecho, lo social, la filosofía, yo estudié mucha filosofía, todo eso. ¿Qué hago hoy? Bueno, además de los fallos en la Corte, yo creo que hay toda una parte importante, porque este siglo están habiendo cambios muy grandes en lo social. Entonces, bueno, además de los fallos jurídicos, digo, uno tiene que explicar y sobre todo plantear discusiones sobre los nuevos problemas, porque de eso no se habla.
Voy a decir el ambiente. El ambiente es un tema muy importante en todo el mundo, pero no hay una discusión acá, por ejemplo, en las campañas. Nadie habla del ambiente. Los temas importantes no se hablan. Entonces yo dije, bueno, por lo menos que todas las nuevas generaciones tenemos que ayudarlos a tener una salida, plantear los problemas y las soluciones. Y tercero, nosotros tenemos que hablar más. Yo estuve el año pasado en un evento que se hizo muy grande de la World Jurist Association y estaba una jueza de la Corte de Estados Unidos y muy interesante, se hizo una reunión de ella con chicos de todo el mundo de 15 a 20 años. Uno de la India, de China, de Argentina, no, de América. Y ella les dijo, miren, el mundo es un desastre, nosotros somos responsables, pero tenemos que discutir con ustedes cómo lo arreglamos. Entonces hay que hablar del derecho, pero más que todo del Estado de Derecho. Entonces hablando con ellos le dije, sí, nos tenemos que hablar más, salir más de la función nuestra, que es dictar y firmar sentencias, y hablar más, porque la verdad es que hay problemas muy serios y tenemos que entre todos reflexionar. Ministro, muchas gracias y bienvenido a este fin de ciclo. Más que fin de ciclo, que es cierto, hay un nacimiento de un nuevo ciclo también. Ahí está, porque yo creo que lo que tenemos que decirle a todas las nuevas generaciones es que hay una esperanza, ¿no? Hay un idealismo nuevo, están haciendo un idealismo nuevo, como lo tuvo mi generación. Y yo creo que por ahí va, hay que tener ideales.